Y pues vamos a ir adelante sin perder más tiempo. Vamos a ver, lo que le he pedido a Alfredo es que primero dé un breve testimonio de dónde es, de dónde viene, su niñez, porque muchos, bueno, honestamente yo de tu niñez no sé, así que yo también voy a aprender bastante, pero algunos igual ni le conocéis, aunque muchos habéis estado en institutos intensivos donde Alfredo ha enseñado, o en nuestra iglesia cuando ha predicado, así que es conocido por muchos, pero no por todos. Así que ya de paso nos va a dar un poco de testimonio suyo y luego poco a poco va a ir a un proyecto grande que tiene entre manos de alguna manera y nos explicará eso. Así que no le voy a coger más tiempo. Y pues nada, Alfredo, muchas gracias. Gracias a ti. Y yo lo voy a disfrutar también porque voy a aprender algo. Y después de esto ya nos vamos al culto de la Iglesia en Castellar. sí, Iglesia Evangélica Bíblica de Castellar. Castellar de ¿Algo así? Bages. Sí. Entonces ya tenemos una mañana y vosotros también. Muy bien, adelante, Alfredo. Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Muchas gracias, Andrés, también por dejarme participar contigo de estos devocionales. No los sigo todos los días, pero sí, de vez en cuando estoy ahí también para escuchar los devocionales. Y bueno, en cuanto a lo que me preguntabas acerca de mi testimonio un poco de conversión y cómo el Señor nos ha traído hasta aquí, de una forma muy rápida y muy breve, debo decir que mi madre siempre buscó a Dios y como producto de esa búsqueda de Dios, pues al final el Señor, Él promete que el que busca haya y entonces el Señor al final trajo el Evangelio directamente a nuestra puerta por una serie de casualidades. Al final fuimos a dar con una hermana de una iglesia en Sardañola del Vallès, quien nos testificó. Muchísimas gracias por Maribel, que abrió su corazón y que no tuvo ninguna vergüenza, ningún reparo, en comunicarnos el Evangelio con cualquier oportunidad y de una forma muy sencilla. ¿Dónde fue esto? Eso fue en Sardañola. Nosotros Nosotros hemos vivido aquí en Sardañola toda la vida. Vale. Y entonces, bueno, como digo, no quiero tomar demasiado tiempo, pero estas casualidades del Señor, en las cuales pues se cierra una puerta para poderse abrir otra y luego otra y finalmente te conecta con la persona indicada. Y entonces ella nos habló del Evangelio, rápidamente mi madre y yo entendimos el Evangelio. Literalmente, en ese momento, nosotros vivíamos literalmente encima de la iglesia de Sardañola. Literalmente es que si yo hacía un agujero en mi casa, llegaba a la iglesia. Y yo recuerdo como niño, tal vez 7, 8 años más o menos, el jueves por la noche irme a dormir. Como niño, pues me iba a dormir a las 9 de la noche y todavía escuchaba el último himno que los hermanos cantaban en el culto de oración desde mi cama, cuando yo había justo apagado la luz o mi madre había apagado la luz para irme a dormir. Entonces, habíamos tenido testimonio evangélico por mucho tiempo, pero no fue hasta que yo tenía 10 años que esta hermana de la iglesia de Sardañola, Maribel, nos testificó de una forma muy sencilla. Nosotros, como digo, con mucho deseo, mi madre siempre tenía de Dios y entonces nos convertimos, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, entendimos que éramos pecadores y también entendimos que ahí estaba, ¿cómo puedo decirlo?, nuestra puerta al cielo, ¿no? Entonces, eso fue cuando yo tenía 10 años y a raíz de ahí, pues, como niño en la iglesia, pues, siempre intentando servir al Señor de mi sencillez, de las cosas más sencillas, pues ayudar a poner las sillas o cualquier cosa así, y fuimos creciendo en la iglesia y creciendo también pues en el Señor, ¿no? Esa sería una primera etapa. Pasó después mi juventud y también pues con mis torpezas o con mis aciertos, pero procurando entonces servir al Señor en la iglesia y en las oportunidades que nos daba. Bueno, voy a avanzar rápidamente. Tranquilo. Y entonces fue pasando el tiempo, cada vez fui involucrándome más en algunas cosas en la iglesia, especialmente trabajando con niños, trabajando con la música también. Bueno, finalmente, con el correr del tiempo, conocí a mi esposa en un campamento, por supuesto no era mi esposa todavía, y entonces pasamos un tiempo sin mucho interés el uno en el otro, pero finalmente, ya como digo, corriendo en el tiempo, pues decidimos empezar una relación. Lo que hacíamos antes era escribirnos cartas. Esto es algo que ya no se hace, pero nosotros escribíamos cartas. ¿Con boli? Sí, con bolígrafo y papel. Es algo
que ahora esto ya no se hace, pero sí, así era. Y entonces fue una relación de noviazgo realmente breve, porque para entonces yo ya estaba trabajando en la universidad, tenía un trabajo estable, había comprado un piso, estábamos lejos, ella vivía en Irún, yo en Sardañola, una relación a distancia es difícil de llevar, éramos ya más mayores, no teníamos ni 16, ni 18, ni 20 años, y entonces pues decidimos después de 15 meses casarnos, nos casamos en la iglesia de Irún, y desde entonces, yo no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que lo dijimos, o que alguien nos lo comentó, o que nosotros lo hablamos entre nosotros, o lo oramos, no lo sé. Pero desde entonces, tal vez uno de los lemas de nuestra vida ha sido, si el Señor abre una puerta, pues nosotros pasamos por ella. Bueno, yo servía al Señor con la música en aquel momento, ni se me ocurría que a lo mejor podía predicar en algún momento, dábamos clases a niños, y eso era todo, no había más, y tampoco yo tenía más aspiraciones en ese sentido, simplemente servir al Señor en lo que Él quisiera, pero el Señor abre puertas. Y lo que nosotros hemos aprendido, y tal vez esto pueda ser de utilidad para otros, es a no empujar puertas, ¿no? A no forzar las cosas, Sí. a no decir yo quiero hacer esto y vamos a mover las circunstancias hasta que... Y entonces, Señor, gracias. No, Señor, gracias, no, he sido yo. Ayudar a Dios, ¿no? Claro, yo he estado empujando, tirando y colándome casi por la ventana en vez de esperar que el Señor abriese una puerta, ¿no? Entonces, el Señor fue abriendo puertas en el ministerio, fue abriendo puertas en cuanto a empezar a predicar, fue abriendo puertas en cuanto a servirle de otras maneras. No solamente predicaba en mi iglesia, sino que de repente pues empezaba a tener invitaciones de otros lugares y yo quiero entender pues que el Señor muchas veces a través de otros hermanos que se comunicaban y recomendaban y decían o animaban, pero el Señor fue abriendo puertas y para nuestra sorpresa, pues fíjate, ¿no? Nosotros no teníamos ninguna aspiración en ese sentido, pero Dios iba abriendo puertas y nosotros con temor, pero íbamos pasando por ellas. Te interrumpo, habla un poquito de los hijos. Sí. El Señor os dio. Entonces, bueno, después de unos 4 años y pico de matrimonio, pues entonces tuvimos a nuestra primera hija, Esther, y 3 años después tuvimos a Julen. Ellos ahora tienen 19 y 16 años, así que ya estamos hablando de unos cuantos años atrás. Y juntos, en familia, el plan en cuanto a servir al Señor siempre fue el mismo. Si el Señor abre una puerta, adelante, pues vamos adelante. Y a veces Sí. tenía que ver con la música, a veces tenía que ver con la predicación, a veces tenía que ver con la limpieza de la iglesia, a veces tenía que ver con ministerio entre niños y a veces tenía que ver con cosas que nosotros ni habíamos planeado, organización de institutos bíblicos intensivos o cosas así que no estaban en nuestra mente en ningún momento, pero ahí se fueron produciendo esas circunstancias, ¿no? Y también pues fuimos poco a poco involucrando a nuestros hijos en la medida que era posible, Claro. pues también en el ministerio. Eso está muy bien. Quiero agradecer, por cierto, y si mi familia va a ver esto en algún momento, pues que yo quiero agradecer a mi familia, que siempre me han seguido y me han apoyado en cuanto a las puertas que Dios ha abierto en nuestra vida. Claro. Qué bien. Muy bien. Pues está muy bien. Pues entonces, explica un poco ahora ya el proyecto en que estás. Y... Sí, puertas abiertas, otra vez, ¿no? El Señor abrió una puerta totalmente insospechada para mí. Por el ministerio de la predicación, yo había, bueno, cada año yo tenía bastantes invitaciones a predicar fuera de mi iglesia, a veces en institutos bíblicos intensivos en Ayerdi, pero también en la zona de Madrid especialmente, también había intensivos similares. Estos eran más largos, eran intensivos de 9 o 10 horas, y los temas pues eran un poco más consistentes. Y también tuve que ir varias veces a predicar y a enseñar para lo que era el Seminario Bíblico Bautista de España. A lo largo de los años, este seminario que nació en 1987 ha tenido diferentes directores, pero en los últimos años el hermano Timoteo Darling es quien me invitaba a venir, a enseñar, etc. Y bueno, pues yo con mucho gusto aceptaba la invitación, enseñaba, era un crecimiento espiritual en primer lugar para mí, Claro. y luego poder compartir la palabra con los hermanos. Y sorpresivamente para mí, una sorpresa grande, el verano pasado me ofreció a mí ser el presidente del seminario. Bueno, la palabra presidente suena gigante, ¿no? Yo estaría contento con llamarme el coordinador o alguna cosa así, pero bueno, más que nada la terminología presidente tiene que ver con
con la relación con el ministerio y con el Estado, ¿no? Ellos piden un presidente, un tesorero, un vocal, un secretario, ¿no? Entonces, pues yo soy, en ese sentido, soy el presidente del seminario ahora mismo, y eso hace un año. Y bueno, la verdad es que fue una tremenda sorpresa para mí que eso fuera así. Llegó sin yo pensarlo, sin yo... y voy a decir sin yo desearlo casi, o sea, no, nunca pensé, yo puedo, tampoco, ¿no? Pero bueno, oramos al respecto, tuve conversaciones con varios pastores, bastantes, y viendo la conformidad de los hermanos y viendo también, de nuevo, la puerta abierta que el Señor había, perdón la redundancia, abierto delante nuestro, pues dijimos, vamos adelante. Y entonces, para los que están viendo ahora o más tarde, en forma práctica, ¿qué puede o qué ofrece el seminario bíblico para ellos? Quizás algunos de ellos nunca se han pensado estudiar la Biblia de una forma sistemática fuera de la iglesia. La iglesia es el primer lugar, por supuesto, Así es. y eso lo entendemos. Pero también el Señor abre puertas, como bien dice, para otras oportunidades y pues el seminario desde luego que ofrece eso. Entonces... Sí, bueno, déjame contarte primero un poco, viendo el puzzle entero, o viendo algo más del puzzle, ¿no? De cómo el Señor me lleva hasta ahí, ¿no? Yo hace 30 años que trabajo en una universidad pública. Entonces, uno a veces piensa, pues toda esta experiencia que he ido acumulando a lo largo de los años, probablemente es que el Señor lo ha visto desde mucho tiempo antes y puedo aplicar todo esto, la gestión académica, podemos decir, la puedo aplicar entonces ahora al seminario, ¿no? Por otro lado, haber podido ser profesor en el seminario o en institutos bíblicos intensivos, o haber incluso podido viajar y conocer a tantos hermanos a lo largo de los últimos años. Todo ha sido preparación. Claro, todo eso ha sido una preparación para poder llegar ahora a este punto, cosas que nosotros no vemos, ni pensamos, claro, ni sabemos, uno piensa, voy a trabajar todos los días, pero el Señor tiene mucho más detrás de voy a trabajar todos los días, ¿no? Siempre está haciendo más de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Eso es su frase, pero yo déjame que la tome también como mía porque la repito muchas veces. Y entonces, ¿qué podemos ofrecer nosotros desde el seminario? Bueno, la primera pregunta es, si tú tienes ganas de estudiar la Biblia seriamente, nos gustaría ser una ayuda para ti. No pretendemos ser ni más ni mejores que nadie, solamente una ayuda si tú lo consideras, ¿no? Entonces, voy a explicarte un poquito, pero cuando terminemos, en la descripción del vídeo abajo pondremos un par de enlaces, también pondremos la página web para que tú puedas entrar y conocer un poco más de tu parte, ¿no? Nosotros, en este último año, vamos a decir, el seminario existe desde 1987, pero en este último año, nuestra vocación no ha sido enfocar el seminario, en primer lugar, ni solamente hacia el ministerio, es decir, al seminario van solamente los que quieren ser pastores o misioneros, no ha sido nuestro enfoque. Si ese es tu llamado, nosotros podemos ayudarte, creo que tenemos las herramientas para ayudarte, pero no es nuestro único enfoque. Y la segunda cosa, no hemos querido enfocar el seminario como algo exclusivo de la vida de cada uno. Ojalá que fuera así. Si tú tienes el tiempo, el dinero, los recursos necesarios y el llamado de parte del Señor, por favor, inviértelo en ir a un sitio donde tú puedas pasar todo el día estudiando la palabra de Dios. A lo mejor pasas 3 años, 4 años en un seminario, en una universidad cristiana y estudia la palabra del Señor a fondo. No quiero tener nada que ver contigo, no quiero que vengas a nuestro seminario. Inviértelo en algo así, además un sitio donde estar en residencia, donde vivir, donde dormir, donde convivir con otros creyentes, donde... Adelante. Pero no es nuestro camino, por lo menos no lo es ahora. Fue una idea que tal vez podía haber cuajado en el pasado, pero ahora mismo no. Lo que nosotros queremos ofrecer es, para aquellas personas que, en primer lugar, desean estudiar la Biblia seriamente, como decía antes, no solamente estudiar la Biblia seriamente, si hay algún tipo de llamado específico también, nosotros queremos ofrecer que tú puedas hacer eso, es decir, estudiar la Biblia, compaginándolo con el resto de tus actividades diarias, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros, pues, trabajamos o estudiamos, o trabajamos y estudiamos, tenemos familia, llegamos a casa tarde, tenemos nuestros quehaceres. Entonces, lo que nosotros queremos ofrecerte es que en medio de todos tus quehaceres y de todas tus tareas, tú puedas estudiar la Biblia de verdad, si ese es tu deseo, ¿no? Tenemos nosotros un programa que tú puedes tomar a tu velocidad,
en tu tiempo, en cómo se ajuste más a tus necesidades. Nosotros ofrecemos 9 asignaturas anuales, 2 asignaturas los martes, de 7 a 9 de la tarde presencialmente desde la Iglesia Bautista de la Cruz de Guadalajara. Ponemos una cámara, hacemos YouTube y entonces tú puedes ver la clase o da igual que estés en Palencia, en Móstoles, en Elche o en Alcantarilla, Murcia, ¿no? O sea, da igual donde tú estés, tú puedes ver la clase directamente a la vez como estás viendo este devocional o puedes verlo más tarde. También va a pasar lo mismo con el devocional, se va a subir un enlace y tú puedes ver el devocional no el domingo a las 9, lo puedes ver el miércoles a las 7 de la tarde. Pues esto es exactamente igual. Nosotros tenemos un hermano que está enseñando, por ejemplo, Doctrina 1 los martes a las 7 de la tarde desde la Iglesia de Guadalajara y la clase queda subida a YouTube. Y tenemos otro hermano que los martes a las 8 de la tarde va a enseñar hermenéutica desde la Iglesia de Guadalajara y la clase queda subida a YouTube. De forma que si tú que estás pues en... ¿dónde? En Galicia, quieres ver la clase a la vez, puedes hacerlo. Que no puedes ir a la vez más tarde, también puedes hacerlo. Y además, cada trimestre ofrecemos una asignatura intensiva también. De forma que en un trimestre has cursado 3 asignaturas, segundo trimestre 3 más, tercer trimestre 3 más, 9 asignaturas. ¿Qué pide eso de ti? En primer lugar, pide que veas las clases. Las clases son de unos 50 minutos, 1 hora aproximadamente, y después, más o menos, un trabajo de 1 hora y media semanal por asignatura. Tareas, lecturas, memorización de versículos, hacer algún tipo de test o de examen o... Eso es, estudias, ¿no? Eso es lo que requiere cada una de las asignaturas. Como te digo, ofrecemos 9 asignaturas por año, 3 por trimestre, pero a lo mejor tú no quieres matricularlas todas. Mis hijos este año han matriculado, Esther ha matriculado 6 asignaturas y Julian ha matriculado 5. Y otros hermanos han matriculado 1 asignatura por trimestre. Otros lo matriculan todo. Otros tienen ese deseo de simplemente conocer más de Dios. Otros tienen el deseo de un llamado al pastorado, un llamado a ser misionero y toman todas las asignaturas y todo lo que pueden. Pero procuramos ajustarnos al diario vivir de cada uno y a las necesidades de cada uno. Entonces, y con esto concluyo la parte del seminario. Por internet se puede. Claro, entonces tú puedes seguir desde tu casa todo el programa, ¿no? Como decía al principio, nuestra vocación ahora mismo no es solo dedicarnos a aquellos que quieren entrar al ministerio, no es solo tener algo súper intensivo, sino ajustarnos a que cada uno de nosotros que tenemos vidas ocupadas podamos tomar un tiempo para estudiar la Biblia seriamente de una forma regular. Si ese es tu deseo, si esa es tu opción, pues espero que nosotros podamos ser una herramienta útil para ti y, bueno, como decía antes, pondremos abajo dirección de correo electrónico, etcétera, contacto con nosotros. Vale, dime rápidamente algunas de esas clases que hay en los cursos base, en los niveles base. Pues el primer año, por ejemplo, primer trimestre, hemos hecho Doctrina 1, hemos hecho Hermenéutica y hemos hecho herramientas para el estudio bíblico en el primer trimestre. Segundo trimestre, muy sencillo, hacemos Doctrina 2, síntesis del Nuevo Testamento 1 y síntesis del Antiguo Testamento 1. Y el tercer trimestre, Doctrina 3, síntesis del Antiguo Testamento 2, que es donde estamos justamente ahora, con Doctrina 3, síntesis del Antiguo Testamento 2 y síntesis del Nuevo Testamento 2. De forma que en 2 años el creyente que quiere estudiar la Biblia seriamente tiene, número 1, un panorama general de las doctrinas bíblicas, pues ha estudiado todas las doctrinas bíblicas, digamos de una forma de teología sistemática, vamos a decir, ¿no? Ha estudiado bibliología, ha estudiado teología, la doctrina propia de Dios, ha estudiado antropología, ha estudiado amarteología, ha estudiado escatologías, las doctrinas propias, ¿no? Ha estudiado incluso la doctrina de la Iglesia, la doctrina del Espíritu Santo, cristología, todas las doctrinas diferentes de una forma sistemática, las ha estudiado y tiene un panorama general de la Escritura. Ha hecho síntesis 1, 2 y 3 del Nuevo Testamento, síntesis 1, 2 y 3 del Antiguo Testamento. Así que después de 2 años entregamos nosotros un certificado de estudios bíblicos. El creyente que ha seguido el programa entero, que ha hecho las 18 asignaturas, tiene un contexto general de la palabra de Dios y de las doctrinas principales y básicas de la palabra de Dios. Muy bien, vale, pues ya está. Entonces, ahora, deja bajar el ritmo del corazón y nos comparte de la palabra unos pensamientos. A ver cuánto tiempo tengo. Muy bien. De una forma sencilla y a lo mejor y breve, de verdad, ahora sí voy a ser breve. Y a lo mejor intentando enlazar un poco con lo que acabamos de decir,
de tomar en serio nuestro estudio de la palabra de Dios, déjame compartir contigo un versículo. Si quieres venir conmigo, por favor, un versículo muy conocido, Proverbios 4:18. Si quieres venir conmigo a Proverbios 4:18, un versículo muy conocido. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los cristianos, algunos probablemente habéis escuchado esto ya anteriormente cuando me habéis escuchado predicar en algún lugar, pero los cristianos somos probablemente los únicos seres vivos que siempre podemos ir hacia arriba, ¿no? Y por supuesto no lo digo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista espiritual. Nos enseñan en el colegio que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esto es una frase típica que todos conocemos, ¿verdad? Y cuando tú ves, aunque sea un olivo que dure 1000 años, pero al final el olivo muere y decae, ¿no? Entonces es como una curva, ¿no? Y vamos en aumento, y algunos ya hemos empezado a bajar y ya vamos bajando, y al final, ¿verdad? Esta es nuestra vida, ¿no? Pero aquí la Escritura nos enseña que el creyente nunca debe de caer. Siempre debe ir en aumento. La luz del creyente siempre puede ir en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Entonces, como decía, el creyente probablemente es el único ser vivo que nunca debe de caer. El día de mi muerte, el día de tu muerte, puede ser el día que estés más cerca del Señor, caminando con el Señor más de cerca, ¿no? Hace poco Andrés estaba la semana pasada, corrígeme si me equivoco, pero compartiendo acerca de Enoch. Bueno, pues es probablemente el mejor ejemplo bíblico Sí. de alguien que fue en aumento, acercándose al Señor hasta que el Señor lo llevó, nunca decayó, anduvo, caminó con el Señor toda su vida, ¿no? Entonces, ese es mi deseo para ti y para mí y para cada uno de nosotros, que nosotros podamos ir en aumento. Y deberíamos probablemente hacer una reflexión. Deberíamos tomar un momento para hacer un balance, pararnos, mirar para atrás y preguntarnos, ¿no? ¿En mi vida con el Señor, en mi relación con Dios, voy en aumento? O sea, yo me miro a mí mismo en mi caminar con el Señor y pienso, pues yo creo que debo ser un perfecto desconocido para el Señor porque yo no oro nunca. Bueno, ¿estoy yendo en aumento o no? ¿No? Yo tengo casi 40 años de creyente, ¿no? Y he ido en aumento en estos 40 años. O a lo mejor ha habido un momento que parecía que sí, pero luego, la verdad, hemos caído, o a lo mejor simplemente nos hemos quedado ahí, o somos como una montaña rusa que subimos y bajamos, pero el creyente debe ir en aumento, ¿no? Y lo mismo aplica a las otras áreas de nuestra vida. ¿Y qué tal, cómo vas con la relación en el Señor, pero con tu familia, en el Señor, pero qué tal con tu familia? ¿Va tu relación en aumento? ¿Qué tal con tus hermanos en la iglesia? ¿Qué tal con tus ministerios? Que no es tu caminar con el Señor, ¿eh? Uno puede estar lleno de ministerios y su caminar con el Señor puede ser un desastre, ¿vale? Entonces, ¿qué tal en cuanto a tu servicio al Señor? ¿Qué tal en cuanto a tantas áreas de tu vida en las cuales tú puedes, y te lo rogaría que lo hicieras, parar un momento y reflexionar y pensar, ¿he ido en aumento? ¿Cuántos años tienes de creyente? Acabo de mencionar que yo tengo 40 años de creyente ahora. ¿Qué tienes tú? ¿5, 10, 3 meses, 30 años, 50 años de creyente? ¿Estamos yendo en aumento? ¿Vamos cada vez más cerca del Señor? Bueno, nos parece una utopía pensar ser como Enoch, en el sentido de que no veamos la muerte, ¿no? Pero bueno, sería una aspiración tal vez utópica o irrealizable, pero sería una aspiración buena de cada creyente. Querer nosotros caminar tan cerca de Dios, llegar a caminar tan cerca de Dios, que vamos, el Señor casi nos llevase a su presencia, ¿no? En aumento, siempre en aumento, hacia arriba, ¿no? Y ahí déjame ligarlo un poco con el seminario. A lo mejor es una herramienta en tu vida para que tú puedas ir en aumento en tu conocimiento de Dios, en aumento en cuanto a la palabra de Dios, en aumento en cuanto a tu servicio al Señor, y cómo eso después va a repercutir en el resto de las áreas de tu vida. Somos, como te digo, una herramienta, ni mejor ni peor que otros centros bíblicos de enseñanza, pero si podemos ser de ayuda en algo para que tú como creyente, para que yo como creyente, vayamos en aumento en cuanto a nuestra relación con el Señor, pues mira, yo particularmente me daría por satisfecho con eso si hemos sido una influencia para que los creyentes crezcan espiritualmente y vayan como la luz de la aurora en aumento. Amén. Qué bien.
¿Te acuerdas el comentario que hizo Moisés ayer? Esa frase desde el primer día hasta hoy, y nos habló de la fidelidad de, creo que hablaba de Timoteo, si no me acuerdo mal, cómo desde el primer día que conoció al Señor hasta el día de hoy había seguido fiel, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros también, pues en parte estáis viendo un devocional los domingos por la mañana, por eso, porque hay hambre espiritual, hay ganas de crecer, y bueno, pues el seminario desde luego que es una opción que para aquellos que literalmente no se pueden mover más de lo que ya se están moviendo prácticamente, ¿no? en sus vidas, tienen una vida muy completa ya con su trabajo y demás responsabilidades, pero igual pueden encajar algo en su propio horario a lo largo de la semana y poder seguir aprendiendo de la palabra. Qué bien, qué bueno. Pues muchas gracias, Alfredo. A ti, Andrés. Y muchas gracias a todos vosotros y saludos. Te mando saludos a Ana y Tomás y bueno, un montón a Javi y tal. Así que paséis muy buena mañana en los cultos. Espero que tengáis. Nosotros en nuestra iglesia ya en Lazcao tenemos, digamos, un brote de esta última ola de COVID. Entonces hemos modificado los horarios un poco. Pero bueno, seguirá habiendo culto desde luego y espero que tengáis muy buen domingo y que el Señor os bendiga. Y aunque esté en Cataluña, yo digo, agur. Buen día. Muy bien, gracias. Adiós. Hasta luego.